Historias de la vida. Acompáñanos en un viaje para aprender de las muchas historias de vida en esta tierra. Pero no cualquier historia, sino la historia de la vida misma. Haremos un viaje para descubrir un safari que revelará la maravilla de la vida salvaje de una nueva y excitante forma. Comenzaremos en la isla de Bermuda, descubierta en 1609 por Sir John Somers. Es una isla virgen de belleza natural. Y aunque no tiene ríos o corrientes, es húmeda, colorida y llena de carácter. Los locales llaman con cariño a Bermuda la Isla de Dios. Pero bajo las claras y turquesas aguas hay otro paraíso. A 32 grados latitud norte, Bermuda es el mejor lugar en el planeta para encontrar arrecifes de coral. Este increíble mundo acuático está lleno de variedad y color. Bermuda está completamente rodeada por arrecifes que la hacen la capital del naufragio del mundo. Este barco, el Cristóbal Colón, perdido en 1936, es ahora parte del arrecife, cubierto con corales, esponjas y algas coralinas. Un interesado pez de arrecife es atraído por las aletas rosas de un camarógrafo. Este pez de color eléctrico está equipado con visión movible. Sus ojos se pueden mover individualmente y en diferentes direcciones simultáneamente. Y con aletas pectorales que se mueven como hélices de un barco, estas características son perfectas para encontrar su comida. Cada criatura tiene su lugar en el orden de las cosas. Estos peces mariposa poseen largas aletas que les indican el lugar preciso para encontrar comida en la vastedad del arrecife de coral. Lamentablemente, la mayoría de estas especies están en peligro de extinción. Los corales requieren de agua limpia y cálida para sobrevivir. Y los rápidos cambios de temperatura o acciones severas de la marea pueden matar a los corales. La arena y algunas algas alimentándose del coral también pueden asesinarlo. Un buen manejo de la arena en filtros naturales como estos manglares ayudan a proteger a los arrecifes al detener la arena y otros sedimentos que de otra forma se escurrirían hasta el arrecife. Las aguas de Bermuda lamentablemente han sido explotadas, pero una gran variedad de vida marina aún existe, pero no en la misma cantidad que hace unos años. Un arrecife de coral es un organismo interdependiente de formas de vida donde no pueden sobrevivir sin el otro. Una relación donde las criaturas dependen unas de otras para sobrevivir se llama simbiosis. Si distintas criaturas dependen unas de otras para seguir vivas ahora, ¿ha sido también así en el pasado? Para contestar esta pregunta, hay algunos que contradicen ideas muy aceptadas de la vida en la Tierra. Por eso veamos a los arrecifes de coral de mucho más cerca. Para hacer esto, dejemos Bermuda y continuemos el viaje. Los peces de coral tienen mucho más que una historia por contar. Tienen una historia para nosotros. Y es una historia fácil de entender por todos, desde el pequeño niño al profesor más estudiado. Imaginen lo grandioso que sería tener una colección de libros que te digan cómo diseñar cada uno de estos peces. Las páginas tendrían los detalles exactos para cada célula en el tiempo. Qué tan grande debe ser cada órgano, el tamaño de ojos y aletas. También qué color y marcas cada pez debe tener y cómo cada parte se posicionará en el cuerpo. Solo una pizca de esta información genética
llenaría suficientes libros para ir de la Tierra a la Luna y de regreso por más de 500 veces. Milagrosamente, cada una de las especies de la Tierra contienen estas instrucciones para la vida en su microscópico ADN. Cuando Charles Darwin escribió su Origen de las especies, no sabía nada del ADN y de los códigos microscópicos de la vida. Si lo hubiese sabido, su libro nunca habría sido publicado, porque el ADN cuenta la historia que los evolucionistas no quieren saber. Este debate sobre los orígenes de la vida se ha tenido desde hace 150 años, pero ahora, finalmente, el debate está terminado. Este pez, como todos los seres vivientes, tiene una real inflexibilidad en sus huellas genéticas de la vida. La flexibilidad permite las adaptaciones en tamaño, color y diseño. Incluso hay límites en la construcción de las grandes cantidades de cambios que pueden darse. En otras palabras, estas adaptaciones jamás resultarán en un animal cambiando a otro tipo de animal. Eso significa, por ejemplo, que puedes cruzar dos diferentes especies de caballo y producir un híbrido o una tercera especie, pero aún será un miembro de la familia de los caballos. Los caballos no se pueden reproducir con vacas u ovejas, e incluso si se aparea con un asno, siempre dará como resultado una mula que siempre será parecida al caballo. Y así como los caballos reproducen caballos, los peces solo reproducen más peces. Estos hechos de reproducción han sido observados durante siglos, pero ahora el estudio del ADN nos ha provisto de evidencia fascinante, de un mecanismo que ayuda a prevenir que el código de información de ADN sea corrompido. Y aunque el código de ADN tiene la posibilidad de cambiar, los errores se dan cada vez que se divide y copia ese ADN. Estas mutaciones serían muy destructivas si no fuera por el mecanismo de revisión de código que involucra a los polímeros del ADN. Cuando nuevas células son construidas, el mecanismo de revisión se asegura que cada plan de construcción emitido para construir cada parte nueva es exactamente el mismo que el código original. Es aquí cuando se revisa que todas las copias sean iguales al original. Los polímeros del ADN están ahí para detener las mutaciones y protegernos de cambios dañinos. Y debido a que información adicional no puede ser añadida a mutaciones y otros cambios, las adaptaciones que ocasionalmente se dan en los animales no se convierten en más complejas en la naturaleza de lo que se requiere para apoyar la teoría de la macroevolución. Todo esto significa que nuevas clases de animales jamás podrán ser producidas. Solo variaciones o nuevas especies de los ya existentes tipos de animales. Darwin se rehusó a aceptar que hay algunos lazos similares de creación entre todos los distintos tipos de animales. Simbiosis. Las relaciones de la vida. La clasificación de las especies en distintos tipos de animales es llamada taxonomía. Estos peces loro juegan su rol en la compleja relación simbiótica, donde diferentes formas de vida se ayudan a mantenerse unas a otras. Los corales proveen una plataforma para que el alga crezca, pero si las algas crecen de más, ablandan el arrecife y el coral muere. El pez loro da un invaluable servicio al arrecife de coral al consumir las algas. Hace esto con una fuerte lengua perfectamente hecha para buscar entre los corales. Desafortunadamente, algunas veces también arranca partes del coral para alimentarse, que después excreta como arena. El ciclo no se detiene ahí. Un ejército de pepinos marinos y crustáceos limpian la arena buscando pequeñas partículas de comida. Los corales y las algas coralinas también limpian el agua que es vital para que toda la vida acuática sobreviva.
Los científicos solían creer que el pez loro destruía el coral. Pero estudios recientes comprobaron que cuando el pez loro no se alimenta de algún área del arrecife, este es rápidamente cubierto por algas y muere. Los peces loros poseen características impresionantes. Como muchos peces, sus escamas son increíblemente sensibles a la presión del agua y al movimiento. Esto significa que pueden nadar en cardumen y jamás chocarán entre ellos. Otra característica interesante del pez loro es su habilidad para cambiar de sexo, y cuando lo hacen se colorean. Esta habilidad los dota de una gran capacidad de supervivencia, ya que números elevados de un solo sexo serían destruidos. Increíblemente, algunos peces loro también cambian su color para camuflajearse. Esto es extraordinario, ya que no pueden distinguir colores. La impresionante variedad de peces loro alrededor del mundo añade colorido y diversidad a los arrecifes de coral. Pero su relación simbiótica con los corales nos hace preguntarnos seriamente sobre los orígenes de la vida y nos lleva a dudar el modelo tradicional evolutivo que se enseña en estos días. Los arrecifes de coral y los peces de arrecife no sobrevivirían sin el otro. Y si no pueden ahora, ¿alguna vez pudieron? La conclusión lógica es que siempre han vivido juntos. Sin el entendimiento moderno del ADN, los cambios que la evolución requiere son simplemente ilusiones. Y las relaciones simbióticas en verdad cuestionan la idea de que diferentes formas de vida evolucionaron en distintos tiempos. Entonces, ¿hay más evidencia que realmente descarte esta teoría? Cambios. Las lecciones de la vida. Las relaciones simbióticas también se fortalecen a través de los ambientes. Por ejemplo, la mayoría de las personas no considerarían que los árboles y otras plantas juegan un rol vital en la vida de los delfines. La vegetación también nos mantiene a ti y a mí vivos, porque las plantas producen oxígeno, y los delfines, al igual que los humanos, necesitan aire. Esto significa que desde que han habido delfines, también debieron existir las plantas. La enseñanza tradicional de la evolución clama que los delfines evolucionaron de alguna clase de vaca o algún otro mamífero de tierra. ¿Pero es esto en verdad posible? ¿O esta teoría científica está más cerca de la ciencia ficción? Para descubrir la verdad, consideremos algunos de los cambios que se necesitaron para que esta evolución tuviera lugar. Como podemos ver, el delfín respira por un orificio localizado sobre la cabeza. Un orificio que no está conectado con la garganta como con los mamíferos que respiran por las fosas nasales, lo que permite a los delfines comer mientras se sumergen sin tragar agua. Cualquier animal que tratara de evolucionar fosas nasales a orificios se hubiera ahogado y la evolución estaría terminada. Si alguna vez ha entrado agua a tu nariz mientras nadas, podrás entender el problema. La habilidad para respirar debe trabajar apropiadamente de inmediato o mueres. Si las fosas nasales de estos animales estuvieran aún evolucionando, entonces el agua hubiera entrado a los pulmones y el animal se habría ahogado. O si el orificio no estuviera totalmente evolucionado, también se hubiera ahogado. La inmersión más profunda registrada de un delfín es de 547 metros, que son cerca de 1.794 pies. El peso de la presión del agua a esta profundidad es más de 108 kilogramos por centímetro cuadrado. Imaginen la cantidad de problemas que cualquier mamífero tendría en tal inmersión. Tampoco serían capaces de ver con propiedad, incapaces de respirar, dormir, comer, escuchar o nadar con eficacia. Todas estas funciones debieron ser especialmente diseñadas para que los seres sobrevivieran en los océanos. Y si la mayoría de estas características evolucionaron gradualmente, el animal hubiera muerto. Y de hecho, es increíble que estas ideas aún se enseñen y se crean en las instituciones educativas. Los delfines son nadadores poderosos y fácilmente alcanzan velocidades de 49 kilómetros por hora.
es el logro de un fuerte sistema muscular construido sobre un largo y fuerte esqueleto. Incluso comparten sus aceites esenciales de la piel, la que contiene pequeñas cantidades de aceite hasta 12 veces al día. Esto sugiere que poseen una piel increíblemente tersa y lubricada, creando una limpia superficie. Cualquier mamífero que pierde su pelo tratando de evolucionar en un delfín que no tiene pelo, tiene un serio problema. Morirá de frío antes de que su cuerpo desarrolle el sistema de calefacción único que los delfines usan, llamado termorregulación. Las crías de los delfines nacen primero por la cola, porque ya que respiran aire, la cabeza debe aparecer al final para que el bebé no tenga que sufrir la primera respiración. Si nacieran primero con la cabeza, podrían ahogarse antes que todo el cuerpo emerja. Cualquiera de todas estas adaptaciones que se esté dando gradualmente es suficiente para matar a cualquiera de las especies. Y si todas ellas suceden al mismo tiempo, es simple y estadísticamente imposible en términos de la supervivencia del animal. Ante esto, cualquier cambio en el diseño requiere inteligencia y energía. Los humanos pueden diseñar submarinos, barcos, equipo de buceo, porque pueden estudiar el nuevo ambiente al que están entrando. Los animales no poseen este conocimiento aprendido y los procesos de la naturaleza sin inteligencia simplemente no pueden producir cambios en el diseño. Movimiento. La variedad de la vida. La teoría de la evolución enseña que todo está continua y gradualmente cambiando, evolucionando capacidades perfectas para las condiciones de vida. Pero esto presenta la teoría de Darwin con muchas más preguntas sin respuesta. El registro fósil únicamente muestra que la criatura que viva hoy en día no ha cambiado ni un poco en su diseño. Así que si los animales de hoy son iguales a sus ancestros fósiles, incluso si pudieron evolucionar, ¿qué les obligó a hacerlo? Los evolucionistas nos dicen que la variedad de situaciones que afectan las posibilidades de supervivencia de las criaturas se llama evolución, como los predadores que son comidos por algo más, o cambios en el suministro de la comida u otros cambios en el ambiente que producen un clima diferente. Así que esta desigual vida muestra evidencia de la evolución causada por cambios climáticos. Entre los alrededores que afectan a todas las formas de vida acuática, el agua es lo más peligroso. Vivir en un mundo acuático obviamente demanda cambios en la forma en que te mueves. Si la teoría de la evolución es correcta, y vivir en el mar, por ejemplo, ayuda a reforzar el progreso y dirección de la evolución de un animal, entonces los océanos poseerían una variedad muy limitada de criaturas y todas muy similares en diseño. En la vida real, este no es el caso. La idea de que el clima o el ambiente han producido adaptaciones mayores está fácilmente expuesta cuando estudias el movimiento en el reino animal. El Mar Rojo tiene más de 600 especies de peces que poseen movimientos muy distintos. Entonces, ¿es razonable sugerir que el agua por sí sola puede producir diferentes formas para lograr las mismas metas? Y aun si las condiciones diferentes existieron en algún punto en el pasado para producir la gran gama de diferencias, ¿por qué 600 especies de peces aún son capaces de sobrevivir hoy en día en un ambiente idéntico? A menos de que esto sea evidencia, nunca evolucionaron para empezar. Dentro de los animales marinos hay una gran diversidad en cuanto a la manera en que se dan las cosas. Estos distintos tipos de peces globo todos tienen esqueletos inflexibles. Son propulsados únicamente por sus aletas y colas, las cuales, junto con sus bocas, son las únicas partes movibles.
Este pez loro nada utilizando sus aletas pectorales como propelas en un bote. Luego están los peces planos, que se deslizan como alfombras mágicas. Las tortugas, a pesar de que son criaturas pesadas, logran moverse elegantemente en los océanos. Sus caparazones aerodinámicos reducen el arrastre, mientras que sus aletas se deslizan a través del agua, permitiéndoles moverse sin ningún esfuerzo. La elegante y misteriosa mantarraya casi parece que vuela en el agua. Las anguilas se mueven como las serpientes, ondeando de lado a lado. Mientras que el pulpo logra avanzar al expeler agua a través de un sifón utilizando sus 8 tentáculos para una propulsión extra. Los camarones, langostas y cangrejos usan sus patas para caminar sobre el lecho marino y sobre corales y rocas. Pero también emplean una increíble cola en forma de aleta que provee de estabilidad si necesitan moverse rápidamente. Esta cola puede producir un aumento en la velocidad de 30 metros por hora en algunas especies y les permite escapar del peligro. Dada la variedad que existe en los diseños de movimiento, sugiere que un ancestro común es completamente ilógico. Esta lista de ejemplos no es para nada pequeña y hay muchos más ejemplos que podríamos dar. Entonces, la pregunta que los evolucionistas necesitan contestar es, ¿cómo es que un ancestro común evolucionó en tal cantidad de especies? ¿Y por qué no hay fósiles que nos muestren que esos cambios sucedieron? Destino. El significado de la vida. Los evolucionistas han fallado en sus intentos de separar la ciencia de los textos de filosofía, pero ambos son innecesarios y deshonestos. Con cada nuevo descubrimiento científico, la teoría de que los químicos evolucionaron en organismos vivos es mucho más que cuestionable. Y no es porque los hechos sean difíciles de interpretar. Un profesor de biología evolutiva de la Universidad de Kansas una vez dijo: incluso si todos los datos apuntan a un diseñador inteligente, esa idea es excluida de la ciencia porque no es naturalista. A través de la historia, muchos de los más afamados científicos reconocen que el proceso del que han sido testigos en la naturaleza no contradice su fe. Y la verdadera ciencia está de acuerdo con la Biblia. De hecho, muchos de ellos fueron ayudados en sus investigaciones al construir sus fundaciones científicas basados en verdades bíblicas. Y entre muchos otros incluimos a Isaac Newton, Thomas Edison, Michael Faraday, James Maxwell y Lord Kelvin. Lord Kelvin, quien formuló las 2 primeras reglas de la termodinámica, dijo: es abrumadora la cantidad de pruebas de que un diseñador inteligente está entre nosotros. La idea atea tiene tan poco sentido que no puedo ponerla en palabras. James Maxwell, quien descubrió el campo electromagnético, dijo lo siguiente: ninguna teoría de la evolución puede formarse gracias a las similitudes moleculares. Para la evolución necesariamente implica cambios continuos. La exacta cantidad de cada molécula y no de otras del mismo tipo da como resultado la característica esencial de un artículo manufacturado. Isaac Newton, quien descubrió las leyes del movimiento y la gravedad, dijo: el ateísmo es muy ilógico. Cuando miro el sistema solar, veo a la Tierra a la distancia correcta del Sol para recibir la cantidad propicia de calor y luz. Esto no ocurrió por casualidad. Palabras sabias de hombres estudiados como estos pueden multiplicarse una y otra vez. Así que piensen estas cosas con cuidado.
y acompáñenos otra vez a otro capítulo de la historia de la vida. Fin de la parte 1. Historias de la vida. Continuaremos nuestro viaje en África, la tierra de los safaris, un lugar donde la vida explota con variedad y belleza. Parte 2. A lo largo de este vasto continente, las personas se aferran a una variedad de puntos de vista, pero incluso un gran número de personas se centran en una idea en particular. No hay evidencia de que sea cierta. La verdad es la verdad, la crean o no. Pero cuando hablamos de los orígenes evolutivos de la vida misma, ¿hay alguna evidencia de que un tipo de animal se convirtió en otro? Millones de personas creen que esta teoría es un hecho. ¿Pero los hechos de la vida apoyan esta teoría? En miles de años de registrar la observación humana, nunca se ha visto un tipo de animal evolucionando a otro. A pesar de esta evidencia, millones aún creen en estas teorías. Nuevas especies del mismo tipo de animal de la misma familia se reproducen todo el tiempo. ¿Pero hay alguna evidencia real de que los reptiles evolucionaron en aves, por ejemplo? Y si consideramos el hecho de que aún tenemos a ambos, reptiles y aves, parece que contradicen esta idea. Especies. Los tipos de vida. Las aves vienen en una enorme variedad de colores, tipos y tamaños, cada una única. Pocas son tan impresionantes como el avestruz. Los avestruces son los camellos de la familia de las aves y son capaces de sobrevivir meses sin comida gracias a sus almacenes de aceite y más de 5 semanas sin agua. La gran mayoría del agua que necesitan la producen internamente y el resto la extraen de la vegetación que comen. Esto permite a la hembra sentarse sobre sus huevos y calentarlos por más de 40 días. Sus huevos están especialmente diseñados para ser empollados en el suelo con cascarones lo suficientemente fuertes para soportar el peso de un hombre adulto. Pero si a alguien se le ocurre robar los huevos, debería pensarlo 2 veces, ya que puede perseguirlo por 30 minutos a 65 kilómetros por hora y aún así tener fuerza para golpearlo y matarlo. De todas formas, los huevos tardarían hasta 2 horas en hervir. Sin duda, no es un buen desayuno. Los avestruces son de las criaturas más sanas del planeta, con el sistema inmunológico más fuerte hasta ahora conocido, lo que significa que virtualmente viven libres de enfermedades. Pero como todo animal en la Tierra, eventualmente mueren. La evolución es una teoría que es sobre escapar de la muerte y de la supervivencia de las características. Pero estas características tarde o temprano mueren junto con los débiles. Todo el mundo muere porque la vida es mucho más que algo físico. Muchos se preguntan por qué el avestruz posee alas, incluso cuando no puede volar. Pero las alas son usadas para más que solo volar. Los avestruces usan las alas como abanicos y como aire acondicionado. Y a pesar de que no poseen ningún tipo de aceite en ellas, como otras tienen impermeabilidad.
Las alas de los avestruces son ideales para mantenerse frescas y retener el calor. Perfecto si vives en un desierto donde las altas temperaturas del mediodía bajan a menos 10 grados centígrados durante la noche. Cada patrón de las plumas blancas es único como una huella digital humana. Una vez más, esta individualidad no posee ningún valor evolutivo, y sí las maravillas de una gran capacidad creadora de un diseñador maestro. Una cosa es cierta tanto para los fósiles como para los avestruces vivientes. Siempre tuvieron y siempre tendrán la capacidad de solo producir avestruces. Así que a la luz de lo que podemos ver, ¿es el pasado en realidad tan misterioso? ¿O el presente enseña lecciones inmutables de la historia de la vida? ¿Es la historia de la humanidad turbia? ¿Y qué pasa con nuestro destino? ¿Compartimos un ancestro con los simios y los monos? ¿O fuimos diseñados a la imagen y semejanza de Dios? Ciertamente hay varios que señalan esas similitudes que existen entre los simios y los humanos y con otras formas de vida también. Pero, ¿qué pasa con las diferencias? ¿O estas diferencias serán ignoradas porque no apoyan el modelo de la teoría evolutiva? Adaptaciones. Los hechos de la vida. Los científicos evolucionistas se basan en las muchas similitudes entre los animales para convencer al mundo que somos originarios de un ancestro común. Las similitudes solo prueban que los animales que tuvieron que vivir en el mismo ambiente tienen una serie de funciones y habilidades comunes. Desafortunadamente, los evolucionistas ignoran las muchas diferencias que prueban contundentemente que las adaptaciones producen solo nuevas especies, nunca nuevos tipos de animales. La mayoría de los frutos son 89% agua y varían el uno del otro por diferencia de solo 2. Pero ese 2 de diferencia funciona para el tamaño, sabor, forma y color. El código del ADN contiene millones de bits de información para cada forma de vida. Así que el 2 de diferencia es de hecho un gran porcentaje. Todo el mundo puede ver que las escamas no son como las plumas, ni las plumas son como el pelaje. Pero, ¿en qué son diferentes? Bueno, para empezar, están hechas de materiales diferentes, por lo que un reptil queriendo ser un ave tiene un problema. ¿De dónde saca los nuevos materiales para convertir sus escamas en plumas? ¿Y de dónde viene esta nueva información del código del ADN? Incluso si existiera una forma para obtener estos nuevos materiales, también necesitaría una nueva huella de ADN para construir nuevas estructuras. Además, las partes del cuerpo existentes tendrían que ser rediseñadas para dar espacio a los cambios. Esto explica por qué las adaptaciones solo pueden producir nuevas especies o variaciones de especies existentes. Los ñúes migran para localizar mejores lugares para alimentarse y para reducir las posibilidades de ser comidos. Sus largas 4 patas y sus lomos colgantes los ayudan a conservar energía al viajar largas distancias. Las crías de los ñúes son capaces de levantarse y andar en menos de 1 hora de haber nacido. Cuando la hembra ñú está lista para dar a luz, utiliza un increíble sistema regulador que protege al bebé de los leones y otros predadores. Los ñúes son los únicos antílopes que pueden saber con exactitud cuándo será excretada la placenta, la cual atrae grandes felinos y hienas debido al olor de la sangre. Si la señora ñú se da cuenta de cazadores cerca, esperará a que su cría sea capaz de correr, y después depositará la placenta lejos de la cría antes de huir con el bebé hacia otra dirección. Si los ñúes son el único antílope en tener este sistema regulatorio, entonces es una prueba de que no evolucionaron de algo más. Y nada ha evolucionado de ellos. Pero no es todo. Los registros fósiles no muestran ninguna evidencia de que los ñúes fueron otra cosa en el pasado.
Los ñúes son extremadamente precavidos por naturaleza y saldrán huyendo a la mínima amenaza. Pero ¿cómo saben que los antílopes, las cabras y las cebras son amistosas y los leones peligrosos? Es obvio si los estudiamos. Nacieron con este conocimiento. Por supuesto, la inteligencia y el saber están relacionados con la información, la cual no es física. Entonces, ¿de dónde viene? Para que los cuerpos físicos evolucionen en otros nuevos, se requiere de mucha información genética nueva. Pero eso no es todo. ¿Cómo o por qué la materia física o los químicos evolucionan en inteligencia no física y emociones? Ciertamente, es mucho más lógico creer que un creador superinteligente dejó su huella en todo lo que nos rodea. Como los ñúes, las habilidades únicas de la jirafa fueron diseñadas para ser completamente operativas desde el principio para permitir la supervivencia. La mayoría de los mamíferos dan a luz expulsando la cabeza primero. Así, los bebés no se sofocan mientras cruzan el canal de parto. La mayoría de los mamíferos también dan a luz recostados. Esto sería peligroso para la jirafa, ya que no puede ponerse de pie tan rápido como otros y así sería presa fácil. Para compensar esto, las jirafas dan a luz de pie. Pero esta posición de parto trae problemas adicionales. Al expulsar a la cría de cabeza a una altura de 2 metros, sería fatal todas las veces. Y evolucionar un sistema de parto seguro durante millones de años solo aseguraría la extinción de su especie, no su supervivencia. Esto solo permite una conclusión. Su cuerpo debió estar siempre diseñado de la forma que es hoy para que el proceso de parto fuera seguro y exitoso. Sus crías emergen primero con sus largas patas que ayudan a evitar la caída. La placenta que sigue unida a la madre durante el parto también está unida a la cría y funciona como una cuerda elástica para dirigir gentilmente la cría al suelo. El cuello de la cría es cuidadosamente llevado hacia atrás a lo largo del cuerpo, con su cabeza descansando en la cadera durante la bajada. Esto protege la cabeza y cuello y ayuda a expulsar la cabeza de la cría más rápido. Así puede tomar sus primeras respiraciones. Todo esto no es resultado de ensayo y error, sino de un diseño inteligente. La jirafa se alimenta de las hojas de los árboles altos usando una lengua muy larga. Y esta lengua puede ser usada como dedo que remueve con seguridad las hojas de entre las espinas. Ayudan algunas veces con la polinización porque el polen muchas veces cae por sus cuellos y se lleva de árbol en árbol. Una jirafa puede viajar 7 kilómetros al día de un árbol en flor a otro. Y se sabe que esta clase de árbol fue usado para construir la corona de espinas que se colocó en la cabeza de Jesús antes de la crucifixión. Por esta razón, se conoce comúnmente como el árbol de la corona de Jesús. De acuerdo a la Biblia, las espinas son un resultado de la maldición que lanzó Dios a la tierra después del pecado de Adán. En esencia, la corona de espinas en la cabeza de Jesús es el símbolo del sufrimiento de Jesús para salvar a la humanidad. Dios maldijo su creación después del pecado de Adán y es la razón por la que todo muere físicamente. La Biblia dice que el hombre regresa al polvo del cual fue creado y cada que limpiamos nuestra casa, recordamos esta verdad, ya que el polvo está formado por más de 85% de piel humana. Así que todo sobre la vida hoy en día tiene sentido cuando sabemos cómo comenzó. Al estudiar honestamente la vida a nuestro alrededor, nos acercamos al creador de todo. Lamentablemente, el hombre prefiere creer el cuento de la teoría de la evolución que la cálida evidencia que todo ojo puede ver. Las habilidades completamente funcionales son la prueba del diseño. Las lecciones de la vida necesarias para sobrevivir no pueden evolucionar o el animal se extinguiría.
Los leones machos son los únicos animales de la familia de los felinos que poseen pelo largo alrededor de la cara y de su cuello, llamado melena. Hay mucho debate acerca de la función de la melena, y puede ser que Dios lo creó con esta bella cabellera solo porque quiso hacerlo. En cualquier evento, la leona parece encontrar mucho más atractivas las melenas largas y oscuras. Estos enormes y hermosos felinos son cazadores formidables. Pueden alcanzar velocidades de 22 kilómetros por hora, saltar 12 metros y brincar 4 metros de altura. Es un gran logro para un animal que pesa entre 120 y 182 kilogramos. Esto es igual al peso de entre 80 a 130 gatos. Los leones son carnívoros y sus víctimas incluyen cebras, ñúes, jirafas bebés y antílopes. Pequeñas gacelas son usualmente asesinadas al morderles la parte trasera del cuello que lastima la columna o al romperles el cuello con un golpe de su garra. Animales más grandes son sofocados cuando un león traga la cara de su rostro o los estrangula con una mordida en la garganta. Como todos los felinos, los leones no pueden sobrevivir de solo vegetales. Esto fue probado durante la Segunda Guerra Mundial cuando los leones en los zoológicos fueron alimentados con vegetales porque la carne estaba racionada. Muchas criaturas en el reino animal tienen garras y dientes afilados, pero son mucho más usados para comer fruta y vegetales que carne. Un león adulto puede medir casi 3 metros de la nariz a la cola y sus gruñidos exceden los 100 decibeles. Esto es mucho más ruido que el camión más grande circulando a alta velocidad por la autopista. A estos volúmenes, este terrible sonido puede ser escuchado en distancias de hasta 3 kilómetros. El rugido del león atrae a las hembras y advierte a otros leones que un área está ocupada. Como la mayoría de los mamíferos, los leones poseen un par de ojos, 2 orejas, una nariz y un hocico. Pero cada león también posee un patrón único de bigotes en la mejilla. La individualidad y similitud al mismo tiempo son más evidencia para el diseño. Todos estos hechos debaten la teoría de la evolución y otros comprueban que es imposible. En la naturaleza, lo que llamamos imperfecciones están más cerca de una extinción antes que el animal pudiera evolucionar y sobrevivir. Muchos animales aprenden comportamientos de sus padres, mientras que otros no lo hacen. Pero lo importante es cómo los animales instintivamente saben lo que saben cuando nacen. Los científicos evolucionistas solo ofrecen respuestas no convincentes. ¿Por qué los cachorros de león desean leche materna y no pasto, por ejemplo? ¿Y cómo sabe una madre primeriza cómo criar sus cachorros? Si la inteligencia y los pensamientos no son físicos, entonces ¿de dónde vienen? Y si los humanos evolucionaron de los simios y nacimos con su conocimiento, ¿por qué los humanos debemos aprender casi todo? ¿Y cómo perdimos nuestro conocimiento instintivo durante el llamado proceso evolutivo? Si nunca hubiésemos evolucionado, el rompecabezas desaparece. Estos cachorros algún día tomarán su lugar como uno de los cazadores más temidos de Sudáfrica. ¿Pero su presa habrá evolucionado nuevas defensas para evitar ser comida? Las posibilidades son 0. Ya sea una hora, un año o millones de años, una jirafa muerta como esta nunca será capaz de pasar alguna información genética nueva a sus parientes. Así que las generaciones de las jirafas siempre han sido tal como son ahora. Estos son solo algunos de los hechos que la teoría de la evolución nunca aceptará. Los animales, ya sea que sepan lo que sepan cuando nacen, o sus padres sepan cómo enseñarles las lecciones de la sobrevivencia, nunca han tenido suficiente tiempo para evolucionar.
Incluso los animales de la misma familia o especie poseen habilidades y diferencias únicas. Este gato salvaje del Kalahari necesita velocidad y precisión para atrapar a la marmota. Mueve su cuerpo de lado a lado antes de lanzarse. Su cola entra en balance como un radar. Salta hacia adelante con las patas extendidas, listo para atrapar a la marmota, pero no lo logra esta vez. Este chacal negro también utiliza su cola, pero en su mayoría para comunicarse con otros chacales. Como todos los caninos salvajes en África, los chacales son cazadores y carroñeros. La carroña ayuda a limpiar carne podrida que de otra forma esparciría enfermedades. Los chacales también ayudan a disminuir la cantidad de contagios. Irreductibilidad. La complejidad de la vida. Hay grandes diferencias entre felinos y caninos, y aunque el guepardo parece poseer características caninas, todo malentendido es aclarado cuando estudia su estilo de vida. Como todas las formas de vida, las habilidades del guepardo y capacidades físicas muestran evidencia de ser un diseño que implica pleno conocimiento e inteligencia. Es posible probar científicamente que algo ha sido diseñado. Una de las formas con las que podemos hacerlo es a través del estudio de la complejidad de la irreductibilidad. La irreductibilidad significa que en una serie de partes funcionales deben todas trabajar juntas y al mismo tiempo, o el mecanismo nunca funcionará. Una bicicleta es prueba de este diseño porque su marco, pedales, ruedas y cadena están todas en su lugar y funcionando completamente al mismo tiempo, o la bicicleta no avanzaría. Sería imposible para cada parte que gradual e independientemente evolucionara. El marco debe ser del tamaño preciso para que la rueda encaje. La cadena debe ser del largo correcto y los ejes del correcto diámetro. Esto prueba que la bicicleta es un producto de la inteligencia, energía y tiempo, no de la casualidad. Claro que una bicicleta aún funcionaría con una serie de partes faltantes, pero no totalmente. Un diseño también prueba que su creador conocía cómo su creación funcionaría y construiría el diseño de acuerdo a eso. Los guepardos muestran esa misma evidencia de diseño. Todas las creaciones testifican la existencia del inventor antes del diseño. Para la vida en la pradera, las partes especialmente diseñadas del guepardo deben trabajar juntas, probando que solo pudieron ser creadas al mismo tiempo. Los guepardos tienen cavidades nasales más grandes que otros felinos porque ellos necesitan oxígeno extra para velocidad extra. Sus espinas son más flexibles y sus patas son proporcionalmente más largas, así como también más separadas. Sus garras y plantas están hechas para agarrarse al suelo a altas velocidades y el tamaño de su cuerpo y su peso es mucho menor al de otros. Incluso sus colas están especialmente diseñadas para dar balance y ayudarle a dar vuelta cuando se mueve rápido. Las grandes cavidades nasales de los guepardos significan que sus dientes son más pequeños que los de otros felinos, unidos al hecho de que dientes largos necesitan más espacio para unirse a la mandíbula. Si los antiguos guepardos esperaban a que sus dientes evolucionaran a unos más pequeños, sus enormes dientes originales hubieran sido inservibles a la hora de alimentarse y ahora el guepardo estaría extinto. La cavidad nasal, los dientes y la mandíbula, todos tuvieron que ser diseñados al mismo tiempo. La teoría de la evolución, de tiempo más probabilidad, no puede comprobarse. Los mecanismos irreductibles requieren un diseñador inteligente y energía dirigida. Estos felinos logran una increíble aceleración. Una vez se observó a un guepardo perseguir a un rival por casi 3 kilómetros a 104 kilómetros por hora. Usualmente corren entre 64 y 75 kilómetros por hora y no por más de 64 metros antes de necesitar un descanso.
La idea de que todo animal puede esperar por funciones vitales evolucionadas es absurda. Los guepardos, como todas las criaturas, dependen de que sus habilidades trabajen apropiadamente para sobrevivir. Su periodo de gestación es el tiempo que tardan en dar a luz. Es más evidencia de su diseño creativo. Los guepardos dan a luz más rápido que los otros grandes felinos, y sus crías pesan solo 25 gramos cada una, nada que ver con el 1,5 kilos de los leones y cerca de medio kilo para los leopardos. Este peso bajo significa que incluso si están preñadas, las hembras aún pueden cazar de forma efectiva. Así que la historia de vida de los guepardos no es solo sobre su propia historia, sino de la vida misma. La verdadera ciencia prueba que solo la vida produce vida y que las cosas inertes nunca producirán vida. Pero a pesar de las lecciones del pasado, los científicos evolucionistas ignoran estos hechos fundamentales de la ciencia para convencer al mundo de que la vida de alguna forma se erigió de simples químicos y después evolucionó en toda la variedad y complejidad de las formas de vida. Eternidad. La continuación de la vida. Las propuestas de la teoría de la evolución son simplemente imposibles. Presentan viles e improbables ideas como hechos que se cubren con explicaciones científicas. Por más de 150 años, desde que se publicó El origen de las especies de Charles Darwin, los líderes evolucionistas han seguido una agenda escéptica para desaprobar el registro bíblico de la creación. A pesar de toda la información al alcance que acaba con los mitos de Darwin, los evolucionistas decidieron creer en el naturalismo para nublar su conciencia a todas las responsabilidades morales lógicamente colocados por el diseñador. Creatividad significa crear. El principal motivo para promover el ateísmo y humanismo está deshonestamente escondido tras una cortina de humo que según persigue conocimiento científico. La historia verdadera es que solo la vida puede dar vida. Solo las nuevas especies y no nuevos tipos de animales se están produciendo. Y la relación entre todas las formas de vida magnifica el origen común, no una evolución independiente de cada una de ellas. Hoy en día, las investigaciones en ADN revelan que las construcciones de bloques de vida contienen un lenguaje invisible, un lenguaje de código que comenzó mucho más allá del mundo científico. Jesús dijo, «Las palabras con las que les hablo son el espíritu y son la vida». Miles de años atrás, la Biblia declaró, «En el principio, Dios creó los cielos y la tierra». En Hebreos, capítulo 11, versículo 3, se lee, «Por la fe sabemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de manera que lo que se ve resultase de lo que no aparece». Justo como la Biblia dice, toda vida está basada en un invisible y sofisticado código. Las emociones y los pensamientos son parte de esa línea invisible que tenemos dentro, un reflejo del inteligente e invisible Dios cuyas palabras nos dieron vida. De nuevo Jesús dijo, «Soy el camino, la verdad y la vida. Ningún hombre llegará frente al Padre si no es por mí». Jesús una vez vino al mundo que el Padre creó y fue rechazado por muchos de su propia gente que se negaron a reconocerlo. De sus propios labios proclamó estas palabras, «A menos que un hombre vuelva a nacer, no puede ver el reino de Dios».
Y es por su palabra, la palabra de Dios, que esta vida es prometida a todos los que se arrepienten ante Dios de sus pecados y pongan su fe en Jesucristo Señor. Un amado Creador inteligente nos ha provisto de pruebas irrefutables para contestar cada pregunta que honestamente se hace para conocer su palabra y aceptarla. La evidencia que tenemos sobre la veracidad de la Biblia está aquí. Cientos de profecías escritas siglos antes de Cristo predijeron dónde nacería, cómo viviría su vida, detalles de su naturaleza e incluso una detallada descripción de su muerte por la crucifixión 400 años antes de que la crucifixión fuera inventada. Pero más importante, Jesús, el creador de la vida, se levantó de los muertos demostrando que Él es Dios y el único Salvador de la humanidad. Estas profecías fueron cumplidas al pie de la letra. No son teoría o fantasía, sino hechos. Hechos que forman las bases de la fe salvadora. Una fe que nos rescata del castigo del infierno. Así que ahora saben la historia de la vida. Dios hizo la tierra con su poder. Estableció este mundo bajo su sabiduría. Y los cielos que elevó para ser discretos serán el hogar final para todos los que creen en Él. Y todo aquel que invoque el nombre de Dios será salvado. Doblado en Olympusat, México.